Récords de temperaturas máximas registradas, olas de calor, incendios forestales. Definitivamente el hemisferio norte vive uno de los veranos más intensos de los últimos años, que trae consecuencias muy graves para nosotros. El planeta se calienta y el clima se vuelve cada vez más extremo debido a la huella que está dejando el hombre en el planeta Tierra. Un poco más de contexto lo vemos en el siguiente reportaje que ha preparado la redacción de France 24. Veamos. Son imágenes del estado de Texas, en Estados Unidos, en llamas. Las intensas olas de calor en el hemisferio norte también golpean a Estados Unidos. En Somerville, los incendios han consumido 16 casas y más de 2.000 hectáreas de bosque. Los bomberos siguen trabajando para contener el fuego. En otras ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston hay alerta por el calor extremo. Las temperaturas alcanzaron los 32 grados Celsius y en los próximos días el termómetro podría llegar hasta los 37 grados. La situación continúa empeorando. El sistema climático se le puede comparar con un transatlántico gigante y la dificultad para hacerlo girar, ralentizarlo y darle la vuelta. Es una buena analogía. En Europa la situación es crítica desde el comienzo del verano. Mientras que en España los bomberos siguen luchando contra las llamas en Zaragoza y Castilla de León, el presidente Pedro Sánchez dijo que más de 500 españoles murieron durante 10 días de temperaturas extremas. Y en las vecinas Portugal y Francia los incendios tampoco dan tregua. En Grecia se han necesitado 500 bomberos y unidades del ejército para evitar que las llamas causaran más daños en Penteli, Palini, Antousa y Gueracas, donde viven cerca de 90.000 personas. A la lista de países europeos afectados por el fuego se suman Albania y Eslovenia. Tenemos múltiples incendios en muchos países, desde Portugal hasta España, en Francia, Italia, Croacia, Grecia y también en Eslovenia. Esto significa una gran carga para los servicios públicos y es por eso que la Unión Europea está recibiendo gritos de ayuda. El problema es que debido a que estos incendios están apareciendo en toda Europa, el sistema de ayuda de la Unión Europea está sobrecargado. El bosque de Berzán en Albania se redujo a cenizas. En Mirna, Eslovenia, 200 personas fueron evacuadas de sus casas debido al humo. Hasta el momento no se registran muertos en Albania y Eslovenia. Los valores han sido verdaderamente altos. Por ejemplo, el Reino Unido tuvo que decretar por primera vez en su historia la alerta roja, dado las altas temperaturas que alcanzaron los 40 grados centígrados en un país que no está preparado para este tipo de climas. En Portugal y España, ya lo veíamos, los termómetros llevaron a superar los 46 grados y en Francia por poco llegan a los 50 grados. Los patrones del clima, pues digamos que es normal que sucedan dentro de los patrones estándares que haya olas de calor. Lo que sí es irregular es la frecuencia, la duración y la intensidad que están teniendo esas olas de calor en este momento. Por ejemplo, Europa, allí están viviendo el promedio de temperatura registrado más alto en los últimos 100 años, según lo indica la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático. Pero esta ola de calor, los incendios forestales y la actividad industrial causan efectos en la contaminación atmosférica, porque según lo explica la Organización Meteorológica, la ola de calor hace a la vez de una especie de tapa que captura y retiene los contaminantes en la atmósfera, provocando entonces la formación muy cercana de la superficie de ozono. Así lo vemos en este mapa de Europa, entonces hay una mayor concentración de ozono en el oeste y en el sur del continente, pero hay que decir que cuando el ozono está tan cerca de la superficie, no ayuda a protegerse, por ejemplo, a nosotros del sol, y eso pues también ayuda a la contaminación. Nos tenemos entonces que acostumbrar a estas olas de calor intenso. ¿Cómo se verá modificada nuestra cotidianidad con estas condiciones extremas? ¿Qué planes avanzan en las diferentes ciudades y países para adecuarse a estas temporadas de climas extremos? ¿Y qué consecuencias traerá para la existencia de la humanidad estas megasequías, el deshielo, la deforestación y otros fenómenos que se están acelerando con el cambio climático? ¿Qué tan comprometidos estamos entonces como sociedad para hacer frente a este cambio que ya prácticamente es inevitable? Pues lo vamos a analizar en esta edición del debate de France 24. Para conversar sobre este tema saludamos a Verónica Arias. Ella es directora ejecutiva de la Coalición de Ciudades Capitales de las Américas frente al cambio climático. Ella está en la ciudad de Quito, en Ecuador, y se une a esta conversación desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos, Mauricio Rodas.
Él es exalcalde de la ciudad de Quito, la capital ecuatoriana, coordinador de Ciudades Líderes en la Acción contra el Calor Extremo del Centro de Resiliencia Arch Rockefeller. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24_S, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta, les recuerdo, es numeral El Debate F24 en YouTube. También pueden seguir nuestra señal en streaming y puedo también contarles que estamos ya en diferentes plataformas en podcast. Todo el contenido del debate lo pueden encontrar en diferentes plataformas que ven ustedes en pantalla, en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Bueno, pues le doy la bienvenida entonces a nuestros invitados. Comienzo con el señor Mauricio, quien nos atiende desde la ciudad de Miami. Punto de partida, Mauricio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en el programa Punto de Partida para este programa, para conocer opiniones de los invitados. Lo que ha significado estas olas de calor recientes en Estados Unidos y en Europa, y también esas intensas nevadas que se han presentado en el sur del continente, sobre todo en la zona de la cordillera entre Argentina y Chile. Vemos los dos extremos en los dos hemisferios, climas extremos en ambas partes del mundo. ¿Cuál es su evaluación de este cambio que se está generando con estas olas de calor? Santiago, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial y un gusto compartir este espacio con Verónica. Efectivamente, estamos viendo un cambio notorio en las temperaturas, producto de lo que ya todos sabemos. El cambio climático que está afectando al mundo y que se ha convertido, de hecho, en la principal amenaza para la humanidad. Lo que estamos presenciando ahora es un efecto clarísimo del cambio climático y, lamentablemente, es algo que se irá agravando más y más con el pasar de los años a medida que dichas consecuencias del cambio climático se vayan agravando. Lo que estamos presenciando actualmente en el hemisferio norte, en Europa, en los Estados Unidos, es terrible, pero es una tendencia que ya se veía venir desde hace varios años atrás. En Europa, entre 1985 y 2020, se calculan aproximadamente más de 90,000 personas fallecidas como resultado de los efectos del calor extremo. Aquí en Norteamérica, se calcula más o menos que 20,000 personas al año pierden la vida por efectos del calor extremo. Y el problema es que además se estima que estas cifras son subestimadas, porque muchas muertes se registran por otras causas, por causas, por ejemplo, cardíacas o problemas renales o de otro tipo. Sin embargo, las mismas pudieron tener como causa original precisamente los efectos del calor extremo. Así que probablemente estamos hablando de que las cifras son muchísimo más altas. Y de hecho hay que entender, Santiago, que el calor extremo es el fenómeno derivado del cambio climático que mayor número de gente mata en el mundo. Es decir, si es que sumamos a las víctimas de los huracanes, de los tifones, de las inundaciones, de los incendios forestales, tenemos que todo aquello en conjunto representa una cifra menor que el de las víctimas que cobra el calor extremo. Para ponerle un ejemplo, solo aquí en los Estados Unidos, en el año 2020, el calor extremo mató 20 veces más personas que los huracanes. Claro. El problema es que mucha gente desconoce esto. ¿Por qué? Porque el calor extremo es un asesino silencioso que mata gente de manera poco visible en comparación con otros fenómenos como un huracán o como una inundación. Claro. Ahora le doy el paso a Verónica en la ciudad de Quito, en Ecuador. Bienvenida, Verónica. Gracias por estar con nosotros en el programa Punto de Partida. Su opinión, su balance de lo que significan estas olas de calor que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, y también esas nevadas intensas que estamos viendo en el hemisferio sur, en donde, vale la pena aclarar, es invierno. Así es. Gracias, Santiago. Gracias, Mauricio, por compartir este panel. Definitivamente el cambio climático vino para quedarse. Esto lo estamos avisando desde hace décadas, cuando desde 1880 vemos, desde que se tiene registro, un incremento sustancial cada década en términos de temperatura. El planeta se ha calentado ya más de 1 grado y se visora que esto viene en aumento más de 1.5 o hasta 2 grados.
Digo que se vino para quedar porque esto no va a haber un retroceso, más bien más de 2.500 científicos para la Conferencia de las Partes que se llevó a cabo en Glasgow del año pasado han mencionado que viene en aumento y que lamentablemente las metas del Acuerdo de París simplemente no se han logrado cumplir. Entonces, estamos frente a una declaratoria de emergencia dicho por el secretario de Naciones Unidas y creo que no lo estamos entendiendo. No ha habido un llamado de atención en este sentido durante el año anterior de declarar emergencias climáticas en varias ciudades. Solamente Bogotá y Santiago lo han hecho del hemisferio de acá, de las Américas, y es importantísimo que tomemos en cuenta todo esto porque, fíjate, esta emergencia climática que ya estamos viendo con los efectos que está viviendo en Europa, simplemente hay una pérdida de biodiversidad enorme, además de todas las vidas que se ha mencionado anteriormente, pérdida de servicios ambientales, pérdida enorme de agua. Claro. Entonces, simplemente esto es intangible, esto no se puede ni siquiera calcular y esto viene en aumento. Viene en aumento, no hay retroceso, lo dice Verónica desde la ciudad de Quito. Mauricio, ya lo vemos, esto prácticamente es imparable, es un hecho, estas olas de calor van a comenzar a ser más frecuentes. ¿Cómo debemos prepararnos para convivir con este tipo de fenómenos? Así como en algunas zonas tropicales se acostumbraron a los tifones o se acostumbraron a los huracanes o a la temporada de lluvias, ahora ¿cómo debemos acostumbrarnos a tener con mayor frecuencia este tipo de olas de calor, sobre todo en los extremos, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur? No sé qué tanto puede afectar a los países que estamos ubicados en la zona más cercana al Ecuador, como Colombia, en cierta forma Perú, Venezuela. Bueno, primero que nada, entendiendo que este es un fenómeno que puede golpear a cualquier zona del mundo. Y lo que está ocurriendo en Europa ahora lo demuestra. Por primera vez, el termómetro en Inglaterra, por ejemplo, supera los 40 grados centígrados. Y el problema es que Inglaterra y otros países europeos no estaban preparados para enfrentar un fenómeno de este tipo. Doy un ejemplo. En Inglaterra o en Francia, apenas un 5% de las viviendas tienen aire acondicionado, mientras que Estados Unidos, que sí ha estado acostumbrado a enfrentar este fenómeno por mucho tiempo más, el 90% de las viviendas tienen aire acondicionado. Entonces yo creo que la primera lección es entender que este fenómeno puede golpear a cualquier parte del mundo, incluso aquellas que jamás pensaron que iban a sufrir de esto, por un lado. Por otro lado, hay que entender que este es un fenómeno que se tiene que enfrentar particularmente en las ciudades, porque recordemos que las ciudades sufren el efecto de la isla urbana de calor, es decir, las ciudades son más calientes que la periferia o que el campo. ¿Por qué? Porque el pavimento genera calor, tenemos las emisiones de los vehículos, de los propios aires acondicionados, las zonas urbanas evidentemente tienen menos vegetación que aquellas en el campo y eso hace que la temperatura se eleve. Pero también son las ciudades en donde se pueden aplicar múltiples soluciones innovadoras para enfrentar el problema y proteger a la población. Permítanme poner como por ejemplo, ¿cuáles, Mauricio? Nosotros en el Centro de Resiliencia Ars Rockefeller y a través de la iniciativa de ciudades líderes para el combate al calor extremo, hemos impulsado el desarrollo en la ciudad de Sevilla, España, del primer sistema para nombrar y categorizar olas de calor, al igual que lo que ocurre en muchos países como Estados Unidos, para rankear a los huracanes y nombrarlos, darle nombre. ¿Para qué sirve esto? El momento que se nombra a una ola de calor, la gente puede identificarla con claridad y saber cuál es su categoría, cuál es su nivel de severidad y en función de aquello adoptar las medidas de precaución que correspondan. Por otro lado, la ciudad puede también adoptar una serie de medidas para proteger a la gente. Por ejemplo, puede establecer puntos de distribución de agua, puede habilitar salas de emergencia con un mayor número de personal para atender a los pacientes que sufran los efectos del calor extremo. Pueden habilitar lugares en la ciudad como centros de enfriamiento. Se puede regular el horario de trabajo de aquellos que laboran a la intemperie, de tal manera que no lo hagan
en las horas de mayor calor. Hay una serie de cosas que pueden hacer a través del establecimiento de este tipo de sistemas para nombrar y categorizar olas de calor y predecir con anticipación cuál será su severidad y por lo tanto las medidas de protección adecuadas. Ese es un ejemplo. Sí. Existen muchos otros que creo que son importantes de analizar para promover su réplica en diferentes ciudades del mundo. En ese orden de ideas, Verónica, ¿qué ciudades hay que estén preparadas para sortear este tipo de situaciones? No sé, se me ocurre en este momento, por ejemplo, las ciudades capitales de países en Medio Oriente, cercanas al Golfo Pérsico, donde están acostumbrados a tener temperaturas altas y que son ciudades que se han desarrollado en los últimos 25 o 30 años, pueden tener una tecnología que les pueda ser mucho más útil para enfrentar este tipo de olas de calor. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de Latinoamérica? Santiago, yo creo que a este punto ninguna ciudad está preparada para estos climas extremos, porque hemos visto noticias que las ciudades de Medio Oriente, en cambio, están siendo inundadas por ríos que en pleno desierto no existían. En la India, el día de ayer, están arrasándose templos, mientras Europa se quema, en la India hay desbordamiento de ríos. Entonces, estamos hablando de que es necesario primero declarar planes de emergencia climática, haciendo de esto un instrumento vinculante de legislaciones que promuevan la descarbonización urgente para bajar las emisiones y también que promuevan planes de contingencia como las que se acaban de decir, pero esos son planes de contingencia. Más allá de eso, tenemos que tener planes de adaptación. Lo que se entiende acá es que tenemos que entender que esto se viene y que tenemos que saber cómo manejarlo y cómo adaptarse. Soluciones basadas en la naturaleza es uno de los grandes ejemplos. Áreas naturales, ciudades más verdes, promover el tema de los pavimentos mucho más permeables, es decir, que tengamos copas de árboles en toda la ciudad donde refresque la temperatura. Hay muchas soluciones basadas en la naturaleza que tienen que las ciudades saber y estar preparadas. Es necesario tener esta preparación, pero a través de un instrumento vinculante que esto le haga hacer a la ciudad y que no sea nunca más voluntario, porque ahora ya no estamos en un nivel de querer o no querer hacer, porque esto se viene más fuerte. Mauricio, esto, como lo dice Verónica, pues incluye no solamente poder colaborarle a la ciudadanía cuando están en medio de una ola de calor o en una semana o en unos días de temperaturas muy altas, porque esto también afecta a los cultivos, afecta a los ríos, y no solo si hay una ola de calor, también puede haber sequías prolongadas, como por ejemplo la que está padeciendo el centro de Chile desde hace ya muchísimos meses y ha afectado prácticamente todo el entorno y toda la vida allí en las ciudades, en el campo. ¿Cómo entonces empezar a organizar todo este montón de aristas que son necesarias para pensar en cómo sobrellevar este tipo de situaciones? Se empieza entonces por garantizar seguridad para los cultivos, para poder garantizar alimento para las personas, o mejor proteger las fuentes hídricas, o mejor proteger a las personas en la ciudad y que tengan más sombra en los sitios y que se protejan del sol. Todo lo que acabas de mencionar, Santiago. Me compra mi plan entonces. Absolutamente. Yo creo que es fundamental, Santiago, entender que la planificación urbana debe tener como un elemento transversal la incorporación de criterios de desarrollo sustentable, combate al cambio climático y construcción de resiliencia, que engloba todo lo que tú acabas de mencionar y, por supuesto, muchas otras cosas más. En el caso específico, para volver al tema central que nos atañe, que es el del calor extremo, hay mucho que se puede hacer. Aparte de las medidas de contingencia que se deben adoptar en caso de emergencia, una ciudad, por ejemplo, puede establecer estímulos para que las construcciones tengan pintura blanca reflectiva en el techo. Solo eso, esa simple solución, permite reducir en 3 o 4 grados centígrados la temperatura del interior de las construcciones. Algo muy sencillo. O promover también techos verdes, muros verdes. Complementando lo que decía Verónica, la pintura reflectiva en los pavimentos, programas de arborización, la generación de nuevos espacios verdes,
por supuesto, sin duda, la promoción de la movilidad sostenible que genere menos emisiones, porque las emisiones no solamente contribuyen al cambio climático, sino también calientan más nuestras ciudades de forma inmediata. Por lo tanto, todo eso se tiene que tomar en cuenta como una política pública de planificación urbana, que entienda que este tipo de fenómenos, además de destruir nuestro planeta, atenta contra la vida de las personas de manera masiva, como lo he dicho, afectando a la población más vulnerable, Santiago. Es también un tema de equidad, porque el calor extremo mata particularmente a los ancianos, a las personas de situación de calle, a aquellos que trabajan a la intemperie, e incluso en algunos países afecta de manera particularmente severa a las minorías raciales. Por lo tanto, no solamente es una amenaza a la vida, es una amenaza también a la equidad y a la economía y a los empleos. Ese es otro punto fundamental. Existen estudios que señalan, por ejemplo, que en Estados Unidos, en el año 2020, hubo pérdidas económicas de aproximadamente 100 billones de dólares como resultado de la reducción en la productividad laboral causada por el calor extremo, y eso por supuesto generó también la pérdida de miles de empleos. Claro, y hay que decir también que esto puede generar olas de desplazamiento de personas que saldrán de estos sitios tan cálidos o donde ya las cosechas no pueden ser sostenibles debido al calor y se moverán a otras ciudades un poco más altas o puntos más altos en diferentes partes de sus propios países o hacia otros territorios. Hay países que van a desaparecer, que son territorios insulares que van a desaparecer precisamente por el incremento en el nivel de los mares debido a el derretimiento de los glaciares. Ya veíamos también esta semana, Groenlandia registró 15 grados por encima de cero, 15 grados positivos en Groenlandia, una cifra que nunca había visto el norte de esta isla que pertenece a Dinamarca. Mauricio, sé que usted nos acompaña hasta este punto del programa porque debe salir al aeropuerto a tomar un vuelo. Le agradezco por haber estado con nosotros, haber sacado el espacio para acompañarnos y haber expuesto estos puntos importantes. Espero tenerlo con nosotros en una próxima oportunidad. Un gusto haber conversado con usted y sigo conversando entonces con Verónica sobre este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Santiago. Un saludo especial a usted y a Verónica. Verónica, pues entonces conversamos, usted y yo seguimos haciendo análisis de este tema y quería preguntarle entonces por las políticas. ¿Qué balance puede hacer uno de la región de América Latina en cuanto a políticas para hacer frente a toda esta cantidad de temas medioambientales que hay? La deforestación, los daños de las cuencas hídricas, también la sobreexplotación de la tierra con cultivos y ese movimiento de la frontera agrícola que sucede o es una de las grandes críticas que hay por lo menos para la administración actual en un país como por ejemplo Brasil. ¿Cómo evalúa usted las políticas de los diferentes países en la actualidad? ¿Cuáles van en cierta forma un poco adelantados en estas políticas medioambientales? Bueno, Santiago, creo que nos falta mucho. A la región de América Latina específicamente es una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo, pero una de las que también son de las más amenazadas o vulnerables frente al cambio climático. Esto significa que es una región que está perdiendo mucho de su entorno natural. Brasil, por ejemplo, tiene una pérdida, acordémonos del año anterior y hace 2 años que se quemó parte del Gran Chaco, igual que gran parte del Gran Chaco de Bolivia. Y esto se debe justamente a políticas que incentivan la expansión agrícola y, por tanto, la tala y la deforestación de todo ese pulmón verde que es del planeta entero. Creo que todavía nos falta tener un entendimiento muy fuerte entre la consistencia y la coordinación que debe existir entre lo urbano y lo rural, entendiendo que las ciudades se han urbanizado y que para el 2050 el 70% de los habitantes van a estar en las ciudades, pero también van a depender de la parte rural que lamentablemente está siendo afectada no solamente por el cambio climático, como tú mencionabas, y que eso produce una migración, sino que también debido a los calores extremos o inundaciones, esas áreas rurales se están perdiendo y perdiendo mano de obra. Entonces eso va a tener que ver mucho con la seguridad alimentaria. Todo esto significa, Santiago, que nosotros como región latinoamericana deberíamos tener muy claro el tema
hacia una transición ecológica o una transición energética. ¿A qué vamos? Porque la única solución, y creo que la solución va a dar la misma naturaleza, es que los combustibles fósiles simplemente van a tener que dejar de existir. ¿Y qué vamos a hacer cuando no tengamos toda esa energía contaminante, pero al fin y al cabo es energía? ¿A qué nos vamos a abocar? ¿Cómo nos vamos a enfrentar? ¿Y cuáles son las alternativas? Entonces, si nosotros no tenemos claro como región y como país y como ciudad, con qué planes a largo plazo y mediano plazo vamos a hacer esa transformación y de cuáles energías vamos a depender, sí, entonces vamos a estar en una desventaja competitiva frente al resto del mundo, ¿no? Sí. Estamos hablando entonces, y te digo por señalar, la mayoría de ciudades en la región, de las 35 ciudades, muy pocas, contadas con los dedos de la mano, tienen planes de acción climática y de riesgos. Esto es imprescindible. Todavía las ciudades no cuentan ni con eso y son las primeras que van a tener justamente que lidiar, así como lo hicieron en la pandemia, precisamente con temas de riesgos como los que estamos hablando. Verónica, siempre se exige mucho y se presiona mucho a las administraciones de las ciudades, a los gobiernos nacionales, a implementar este tipo de políticas, o por lo menos tener una agenda ambiental que sea un poco más prioritaria, no solamente agendas económicas, que sabemos que el tema económico pesa mucho en los países de América Latina debido a la desigualdad y a la pobreza. Pero, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció esta semana una serie de medidas, muchos dijeron que son bastante modestas, precisamente para combatir el cambio climático, pero nunca decretó ningún tipo de emergencia climática, que eso podría promover el uso de más recursos o por lo menos mover el Congreso de forma unificada para tomar decisiones. ¿Qué tanto están haciendo los gobiernos a nivel de América Latina y qué tanto está comprometida la sociedad? Porque le exigimos mucho a los políticos, pero es que nosotros también somos los que contaminamos. Nosotros somos los que usamos el gas, la electricidad para los aires acondicionados, y usamos los automóviles, los aviones, los trenes, las motos, y contaminamos los ríos. ¿Qué tan comprometidos estamos? A ver, primera cosa en relación a Estados Unidos, creo que desde el año pasado de la COP26 dejó mucho que desear el compromiso por demás tibio de los Estados Unidos, y ahora con la sentencia de la Corte Suprema nos deja aún más en vilo, porque impide que las políticas que se comprometió el presidente Biden se vayan a aplicar, especialmente con la Agencia de Regulación EPA, ¿no? Sobre más de 18 estados que apelaron a que se siga con el uso del carbón. Eso significa que no van a poder cumplir con aquellas metas que pretendió Estados Unidos. Eso por un lado. La segunda es justamente que los gobiernos de la región, como te mencionaba, América Latina no es de las regiones más contaminantes. Sin embargo, creo que en el principio de economías y de responsabilidades diferenciadas, comunes pero diferenciadas, todos los países se han comprometido a bajar sus emisiones. No obstante, eso, como tú bien dices, no significa que es una responsabilidad solamente de los gobiernos. Es definitivamente de la comunidad y de la sociedad civil y de todos los habitantes de este gran planeta y de nuestra casa común. Yo no veo todavía que hay un cambio sustancial en el modelo de consumo. El modelo de consumo es lo que nos está llevando justamente a lo que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado simplemente a abrirle el grifo y que nos salga el agua, a prender un switch y dejar ahí prendido la televisión o los aparatos electrónicos. Es decir, el confort al que ha llegado el ser humano de hoy, de este siglo, es un estilo de vida no sostenible. Sí. De hecho, este 28 se está lanzando el Día del Sobregiro del planeta, que ya llegamos a un sobregiro. Así como tenemos en el banco sobregiros, estamos ya sobregirados por el sobreuso
justamente de los recursos naturales por el estilo de vida y el consumo que lo estamos haciendo. Que es un tema que le hemos hecho seguimiento en este programa. Año a año hacemos evaluación de ese informe sobre Giro, que básicamente llevamos ya muchos años gastándonos los recursos antes del año de uso y cada año el consumo aumenta. Usted habla del estilo de vida, de este confort en el que estamos, Verónica. Estas olas de calor, este clima extremo que estamos viendo, estas inundaciones cada vez más fuertes, los huracanes más fuertes, las nevadas más constantes, inviernos más cortos, veranos más largos, ¿va a cambiar nuestro estilo de vida como sociedad, como planeta? ¿Estamos en un punto de quiebre? ¿Vamos a cambiar nuestra forma de vida para los próximos años? Creo que como seres humanos, y aquí te respondo como ser humano, creo que nos va a tocar aprender a golpes. Fíjate que estaba leyendo alguna información sobre Europa y ya hay preocupación de lo que se avecina por el corte de energía y de gas. Esto por la guerra, ¿verdad? Y tocará justamente no usar mayores recursos como el agua, no habrá como usar mucho tiempo la calefacción, etcétera. Y eso es un poco lo que nos toca, ¿no? Aprender a vivir con menos recursos y no esperar a que venga una guerra, a que venga una ola de calor, a que las temperaturas suban, cuando podríamos ya incorporar ese hábito como anteriormente y hace algunas décadas y hace algunos años teníamos de una forma más sostenible de vivir. Y son cosas tan simples como la del día a día, de la forma de movilizarse, de respetar el uso del agua, respetar la vida silvestre, mantener espacios verdes en las ciudades, es decir, cosas tan básicas, no usar el plástico, es decir, cosas tan básicas como esas que te juro que uniendo todos esos granitos de arena haríamos un efecto desde la sociedad civil mucho más allá y más importante que los propios gobiernos. ¿Usted cree que este invierno para Europa, con estas condiciones que se están empezando a mezclar por esa posible falta de suministro de gas que viene de Rusia por el tema del conflicto, también esta falta de distribución de los granos y cereales de Ucrania que está llevando al planeta prácticamente al borde de una hambruna y está causando muchos problemas en varios países de Asia y de África? ¿Puede ser ese punto de quiebre entonces que necesitemos para dimensionar un poco cómo puede llegar a ser nuestra vida si agotamos los recursos, si excedemos el uso de recursos como por ejemplo la energía y no buscamos formas de buscar energías renovables o energías más limpias que sean más sustentables y no depender necesariamente de otras fuentes de energía? Sí, Santiago, creo que estamos en un momento tan crítico y tan globalizado que cualquier cosa que hagamos en un lado va a afectar al otro. Fíjate que Europa ha sido uno de los que más se ha comprometido en relación al tema del Acuerdo de París y del cambio climático y está siendo el más afectado por el tema de las olas de calor y la gran amenaza que significa el cambio climático. La India, estamos viendo que se desbordan los ríos por donde quiera y el Medio Oriente, en el desierto donde todo era seco, vemos se desbordan ríos, imagínate. Y en América Latina, pues no se diga, en Estados Unidos y en el Cono Sur. Es decir, un poco la telaraña se está moviendo por todo lado, ¿no? Entonces, esto exacerbado por una guerra y exacerbado por una hambruna, sin duda alguna se vienen años muy difíciles al que tenemos que estar preparados. No quiero ser ave de mal agüero, pero yo creo que es momento de decir las cosas como son y las cosas reales como se vienen, porque de otra forma no lo vamos a entender, no queremos entender, no queremos dejar nuestro confort y normalmente pensar que eso no nos pasa aquí y ahora, sino que es algo más allá que está pasando en otro lado del planeta y no es así. Estamos viendo como cada vez más las cosas están tan vinculadas, tan globalizadas que está afectando al resto del mundo.
Creo que se conjuga también acá esta necesidad de confort, de vivir bien, también cierta forma el egoísmo de las sociedades. Nos falta sin duda mucho como sociedad para aprender a convivir aquí en conjunto y entender que estamos acá en este planeta y que no podemos abusar de los recursos que tenemos y que debemos compartir y que debemos ser un poco cautelosos en el uso que le damos. Somos una generación que sin duda alguna va a dejar un paso bastante crítico por nuestro planeta. Verónica, me quedan ya pocos minutos para finalizar el programa, segundos ya, su conclusión. ¿Qué sigue entonces para la humanidad con este cambio climático que cada vez es más rápido, con el calor que se nos está poniendo ya como uno de los enemigos para garantizar nuestra subsistencia en este planeta? Santiago, alguien decía, uno de los grandes presidentes de Estados Unidos decía, esta es la generación que por primera vez va a ver los efectos del cambio climático y la última generación que va a poder hacer algo por el tema del cambio climático. Yo pienso que es ahora, no es el futuro, es hoy. Hoy tenemos que hacer porque ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático y tenemos que hablarlo y elevar las voces en todo lado y los medios de comunicación, gracias, son unos grandes aliados para esto. Pues muchas gracias, Verónica Arias, en la ciudad de Quito. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Recuerde, el compromiso no es solamente de los gobiernos, es de nosotros, es suyo también. Todos tenemos que colaborar. Sigan con la programación de France 24.